Booking es una de esas empresas que todo el mundo conoce, pero que creo que poca gente entiende realmente. Creo que mucho más que una simple web de reservas de hoteles, detrás creo que hay una estrategia brutal y creo que este vídeo te va a cambiar la imagen que tienes de Booking totalmente. A mí me ha sorprendido, la verdad que, bueno, todos conocemos a Booking, pero cuando he empezado a analizarla y estudiarla, pues no me han dejado, por supuesto, indiferente, ¿no? Y en este vídeo analizamos por qué Booking es mucho más que una plataforma de viajes. Está creando un ecosistema sobre el sector turístico que le permite escalar el negocio como una compounder sin necesidad prácticamente de invertir CAPEX. Llega hasta el final porque creo que el vídeo no te va a dejar indiferente y te va a mostrar muchas cosas de esta empresa que sin duda te van a sorprender. Vamos a ello, ¿vale? Booking es un agregador, la industria de los viajes, de turismo y experiencia. Lo que hace prácticamente es ordena toda la oferta, ya no solamente de hoteles, sino de experiencias, alquileres, billetes de avión, y conecta la oferta y la demanda. Digamos que es como un embudo o como la autopista sobre la que tenemos que pasar para llegar a contratar este producto. Es como un escaparate, ¿no?, turístico, donde nos muestra en un solo sitio todo aquello que necesitamos para organizar nuestro viaje. Inicialmente era solamente alquiler de hotel, pero hoy es mucho más porque puedes alquilar tu coche, puedes comprar los tickets de avión, puedes comprar experiencia, puedes comprar atracciones, etcétera, etcétera. Veremos a lo largo del vídeo. Opera en más de 220 países a través de sus marcas como Booking, pero es que es mucho más, como Priceline, Agoda, Kayak, OpenTable y una red de subsidiarias como Rocket Miles, Forward Harbor, que es un software para gestión para operadores turísticos, de tours, actividades y todo eso, que además le permite recolectar datos. Hotels Combine, que es un comparador de precios de habitación, y CheapFly, que es un comparador de vuelos, y Momondum, que es similar a CheapFlies, pero también para vuelos, hoteles y alquiler de coches, ¿no? Como veis, es un negocio increíble. Aquí vemos un poquito, pues, unos márgenes brutos impresionantes. Vemos como, bueno, en el año 19 pues tenemos la irrupción del COVID, impresionante descenso de las ventas y como a partir de ese momento pues vemos unos márgenes brutos impresionantes, un poco afectados en el año 20 por la irrupción del COVID, unos ingresos que desde entonces no han dejado de subir a un ritmo impresionante. Aquí vemos la tasa de crecimiento actualmente por encima del 13%, unos márgenes operativos por encima del 35%, recuperando los niveles que tenía antes del COVID y con un cambio importante como es el cambio a merchant, unos márgenes de beneficio neto por encima del 20%. El promedio de acciones en circulación ha pasado de 1.251 millones en el año 16 a 815 en el año 25. Booking genera una cantidad de flujo de caja bestial, incrementan esas compras cuando la acción baja. Yo no soy accionista de Booking, pero a raíz de una conversación en X, que yo sigo llamándole Twitter, pues decidí analizarla y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Es un marketplace con modelo asset light, o sea, Booking no posee los hoteles, no tiene que invertir en hoteles. Perdonad si me veis las uñas un poquito con pinturas, que he estado un poco de bricolaje y se me ha quedado un poco ahí marcado la pintura. No posee apartamentos, no posee ni opera los viajes,
ni las experiencias, ni los restaurantes. Simplemente lo que hace Booking es cobrar entre un 15 y un 25% por intermediación. Simplemente es un intermediario. Digamos que es un escaparate turístico donde nos facilita que el cliente pueda ir a seleccionar aquello que realmente le interesa, digamos que nos facilita esa labor y cobra una intermediación por poner a disposición y gestionar, ¿no? todo el ecosistema que hay alrededor, como veremos un poco más adelante. Invierte enormes cantidades de dinero en marketing, principalmente en Google, para atraer tráfico, para atraer clientes a su escaparate que puedan comprar los productos que expone en su escaparate. Los hoteles no solo compiten por precio para que el cliente finalmente se decante por su hotel al ponerlo en la plataforma de Booking, sino que también los hoteles compiten entre sí para conseguir mayor visibilidad dentro de la plataforma. Un negocio que no necesita reinvertir mucho dinero para seguir creciendo. Y a mí particularmente hay dos tipos de negocio que me encantan. El primero es el negocio que tiene un gran retorno, un gran ROI o un ROCE alto, o sea, por cada euro que yo invierto obtengo un alto retorno, y no solamente tengo un alto retorno en ese negocio, sino que tengo la capacidad de reinvertirlo en el mismo negocio para seguir creciendo. Porque si yo no tengo esa capacidad de reinvertir dinero en el negocio, es difícil que siga creciendo a pesar de esa buena rentabilidad. Pero hay otro negocio que me gusta igual o más que este, posiblemente más, y es aquel que no necesita esa reinversión, es decir, que no necesita realmente reinvertir dinero en el negocio para que éste siga creciendo. Son los clientes los que me financian. Son negocios maravillosos y uno de ellos pues es Booking, este negocio que estamos analizando hoy. Entonces suele generar más free cash flow que beneficios normalmente, porque tiene working capital negativo, sobre todo en el nuevo modelo merchant al que está migrando. Cobra antes y paga después. Entonces mis clientes están financiando este crecimiento. Sí que hay que tener en cuenta que cuando ese crecimiento se ralentiza, pues esta dinámica se revierte, ¿no? Y entonces empezamos a necesitar free cash flow. Pero de momento estamos en esta tendencia, en este crecimiento, y mientras sigamos creciendo, los clientes van a seguir financiándonos. Otro elemento realmente interesante de este negocio es que es un negocio escalable. Necesito invertir en cierta infraestructura para, digamos, este escaparate o este ecosistema para poder llevar a cabo las transacciones, pero una vez que tengo ese ecosistema me cuesta lo mismo atender a 100 clientes que a 1000. Una vez que yo tengo clientes necesarios para cubrir mis costes, todo el exceso de clientes que tenga, todo el beneficio que me reportan los clientes por encima del break-even, va directamente al margen. O una gran parte, un porcentaje muy alto, quitando, digamos, los pequeños costes fijos que pueda tener en cada transacción. Con lo cual, esto es súper interesante. Negocios que a medida que van creciendo, vas escalándolo, los beneficios y el flujo de caja crecen de una forma bestial. Es súper interesante un negocio que pueda escalar. Por ejemplo, un negocio de abogados o de fábricas, donde cada vez que yo necesito incrementar la demanda, necesito invertir en más fábricas, evidentemente Booking habrá unos pequeños costos fijos que tendré que invertir en más servidores, invertir en más plataformas, pero el negocio es muy escalable porque puedo multiplicar por 10 el número de usuarios prácticamente con la misma infraestructura, y ahí el beneficio se multiplica. Tiene un pequeño dividendo de un 1% porque tienen tanta pasta aparte de la recompra,
pues como les sobra la pasta han establecido prácticamente en torno al 20-21% de payout. Ha reducido como un 35% las acciones en circulación en los últimos 10 años. Recompran más cuando la acción está barata, lo cual es una buena asignación de capital y se agradece. El BPA ha crecido en torno al 13%, mientras el beneficio ha crecido sobre el beneficio neto sobre el 8%, es decir, el BPA ha crecido muy por encima gracias a esa recompra de acciones. Sí que tenemos que tener en cuenta que es una industria cíclica que intenta combatir este ciclo mediante la fidelización. Para ello cuenta con su programa Genius, que ofrece, digamos, descuentos o recompensas a los clientes que compran recurrentemente en la plataforma. Digamos que el margen bruto, como hemos visto, de Booking está en torno al 87%, pero la mayoría del coste de la empresa está por debajo del margen bruto y es inversión en marketing y en ventas, coste de ventas y coste de marketing. Prácticamente este es el mayor porcentaje y lo veremos ahora. Este programa de fidelización lo que intenta es que el cliente compre directamente desde la plataforma y no necesite, una vez que ya lo he captado, es un cliente fiel, no necesite volver a invertir en marketing para volver a captarlo. Ya el cliente va directamente a la plataforma de Booking y ese cliente no tiene coste de captación. Booking cuenta con la mayor cuota de mercado del sector. Como veis, tiene en torno a un 41% de toda la industria. Estos datos son de 2023. Mientras que Expedia pues tiene en torno al 25% y Airbnb el 19%. ¿Vale? Aquí tenemos, como hablábamos antes, de la recompra, cuando la acción tiene un retroceso, ¿vale? Como aquí se incrementa la recompra o como aquí ahora se están incrementando esa recompra. Podemos distinguir entre tres tipos de ingresos. El agency, es decir, el cliente paga al hotel y el hotel luego envía a Booking la parte correspondiente de esa comisión. La comisión suele rondar en torno al 15% aproximadamente, ¿vale? Digamos, es la modalidad más antigua. Y ahora tenemos el ingreso merchant. Este es el nuevo modelo al que Booking está migrando y en este modelo el cliente paga en el momento de la reserva. Luego Booking, una vez que ha cobrado, pues le da al hotel la parte correspondiente quedándose con una comisión, pero ya Booking aquí tiene que realizar y gestionar el proceso de pago. Este nuevo modelo abre un melón de oportunidades para Booking porque le puede ofrecer descuentos, le puede ofrecer seguros, puede hacer venta cruzada vendiendo otros productos, puede hacer upselling porque esto le va a permitir vender mucho más incluso del mismo producto. Evidentemente hay un coste de procesamiento de pago que puede rondar entre el 1 y el 3%, pero le abre un mundo de oportunidades para poder gestionar y obtener muchos beneficios de esta transacción. El take rate, que es, digamos, la parte que Booking se queda del montante de la reserva, suele andar entre el 10 y el 25%, pues dependiendo de qué ciudad. No es lo mismo un hotel en Madrid que en Huelva o en Badajoz, unas fechas que otras, si hay festivales, si hay eventos. Entonces, al final es oferta y demanda. Y en función de esa oferta y demanda se regulan los precios. Y luego tenemos otra línea que son los ingresos por publicidad. Básicamente en algunas de sus plataformas como Kayak o OpenTable, Booking ingresa por advertising. Realmente la partida Advertising and Other Revenues, gracias a las comisiones que recibe a cambio de enviar visitantes a la web de otros service providers, por ejemplo, vuelos encontrados por los clientes a través de Kayak o reservas en restaurantes a través de OpenTable. Exactamente esto es lo que hace Google, pues Booking también hace esto un poco con su plataforma, intenta abrirse hueco y cada vez que un usuario hace clic y es redirigido hacia otra OTA, las siglas de Online
travel agency o agencia de viajes de toda la vida pagan una pequeña tarifa a Booking por redirigirles, digamos, hacia su portal para hacer la transacción de la reserva. Vamos a ver los KPIs o los Unit Economics de la empresa sobre los que podemos montar el modelo y que son claves para analizar el negocio. Podemos ver el rendimiento en 9 años, prácticamente ha sido en los últimos 9 años de un 10%, tampoco ha sido algo, y en los últimos 5 de un 13%. En el año 20 pues tenemos esta reducción, ¿vale? Aquí lo tenemos en el año 20, la reducción de ventas, ¿vale? Aquí tenemos las ventas y el efecto del COVID lo podemos ver aquí en el año 19, ¿de acuerdo? Desglosamos las ventas, vemos prácticamente cómo las ventas han ido creciendo en los últimos 9 años en torno al 10, por encima del 10%, una tasa anual por encima del 10% de crecimiento. Sí que en la última call el Fogel, el CEO, nos estuvo hablando pues de que presumiblemente en los próximos años vamos a entrar en un periodo de estabilización, en un periodo más estable de en torno a un crecimiento quizás de un 5 o 6%. Luego siempre Booking cumple o supera sus expectativas. Fogel hablaba de que hemos tenido un crecimiento desmedido, algo irracional tras el COVID, donde todo el mundo ha salido, digamos, como loco de viaje. La gente se ha decantado por vivir experiencias tras el COVID. Todos queríamos gastar, todo parecía que el mundo se iba a acabar. Tras el COVID hubo como un crecimiento desmedido y esto se notó pues con unos crecimientos en torno, pues como vemos en el año 21 del 61%, en el año 22 del 51% y a partir de aquí pues ha ido un poco ralentizándose hasta los 13% que tenemos actualmente, ¿vale? Los analistas, por otro lado, pues prevén un crecimiento de los revenues en torno al 7% para los próximos años y del EPS en torno al 16%, pues debido sobre todo a la recompra de acciones. Aquí tenemos, a la hora de desglosar el modelo, las noches de hotel. Como veis, en los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento de las noches de hotel, que es el KPI clave, por encima del 28%. El año pasado, el 25 estuvo en torno al 7,95, cerca del 8%. Todo esto nos da el gross booking, viene a ser como el coste de la reserva. Pues ha estado creciendo en los últimos 5 años pues cerca del 40%. Si miramos a 5 años, el crecimiento anual del gross booking ha estado en el 39%, mientras que el de las ventas ha estado en el 31%, ha estado por debajo. ¿Qué está pasando aquí? Los servicios no alojamiento, como por ejemplo vuelos o los alquileres de los coches o las experiencias, tienen márgenes mucho más bajos que los hoteles. Entonces esto afecta ligeramente al margen operativo, lógicamente, mientras el modelo va escalando. Lo que pasa que una vez que tenemos alquilado el hotel, todo lo que alquilemos adicionalmente pues prácticamente va directo al margen, porque el coste de captación ya está invertido. Si somos capaces de, una vez vendido el hotel, con un mínimo coste de la transacción, vender el billete, alquilar el coche, vender la experiencia, el alquiler o la reserva en el restaurante, todo eso, digamos, es adicional al margen. Aquí hay otro elemento también, que es el cambio de modelo de agency a merchant. Y esto se ve muy bien aquí en este desglose. El crecimiento del gross booking de merchant, donde vemos que en los últimos 5 años ha crecido por encima del 64%. Sin embargo, el de agency solamente el 18%. Y si vamos un poco más al detalle, en el año 24 y 25 ha crecido al 27 y 24%, mientras el agency ha decrecido. Entonces, aquí vemos cómo estamos migrando del modelo agency, donde el hotel cobraba el dinero y luego nos pagaba o pagaba Booking, y el modelo merchant, donde
es Booking quien cobra y luego paga el hotel, con lo cual yo tengo el dinero por adelantado, pero no solamente tengo el dinero por adelantado, sino que puedo aplicar descuento, puedo, digamos, sacar o extraer mucho valor, mucho más valor de esa transacción, porque yo tengo el poder de aplicar ese descuento, de gestionar esa cancelación, de ofrecerle una noche o una reserva en un restaurante, de alquilarle un coche, etcétera. Merchant tiene mayores costes porque yo tengo que gestionar esa transacción, evidentemente. El gross booking es el valor bruto de la reserva. Esto incluye también cancelaciones futuras, evidentemente. Y luego tenemos otra línea por debajo que es el total revenue. ¿Qué es el total revenue? Pues es la parte que Booking se queda de la reserva. Y mientras se escala, ese crecimiento va a ser menor. Aquí tenemos el take rate, que digamos es la parte que se queda Booking, cómo está creciendo por en torno del 14%. El cambio de agency a merchant, donde tenemos mayores costes, evidentemente nos ha detraído un poquito de margen, pero a pesar de eso podemos ver el pricing power que tiene la empresa, porque a pesar de eso seguimos manteniendo un take rate bastante alto y, como veis, sigue creciendo, porque desde después de la pandemia vemos cómo hemos ido creciendo 14.2, 14.3, 14.5 actualmente, y seguramente a medida que sigamos escalando el negocio y sigamos afinando los procesos, vamos a ir mejorando ese take rate. Abajo podemos ver el desglose de los revenues por cada uno de los segmentos. Vemos como en Merchant estamos creciendo al 25%, 29% en el año 2024. Ya representa Merchant como un 60% de esos revenues. El take rate de Merchant es en torno al 13,7%. Evidentemente, por esos mayores costes, la gestión o el pago, ¿no? La gestión de ese pago. Sin embargo, en el modelo Agency, como vemos, el revenue pues está decreciendo. ¿Por qué? Pues prácticamente porque estamos migrando al otro modelo, y el modelo Agency representa solamente menos del 30% de todos los revenues. El take rate, como veis, es mucho mayor, un 14,2%, porque no tiene que realizar esa gestión, los costes son menores, pero como hemos visto, tiene mucho más sentido el modelo porque nos da una ventaja competitiva, como veremos luego un poquito más adelante. Desde el año 12 el agency iba creciendo y el merchant pues prácticamente muy plano, pero desde el año 20 realmente esta transformación se está llevando a cabo. Estamos viendo cómo el modelo merchant está creciendo de forma exponencial y lógicamente en detrimento del modelo agency. Es bestial este gráfico. Y luego tenemos la línea de advertising, que todavía es muy pequeña, representa solamente como un 4% aproximadamente. Interesante también pues comentar la línea de Alternative Accommodation. Como sabéis, Airbnb, y aquí comentaremos a lo largo del análisis, sacaremos a relucir alguna que otra vez a Airbnb, porque es uno de los competidores, prácticamente con un 19 o un 20% del mercado. En Booking han entrado también en este segmento y vemos cómo está creciendo aproximadamente el 36% del negocio. En el año 22 solamente era como el 30%, en el 23 al 33, está creciendo al 10, 6%, era un 35% en el 24 y actualmente un 36% ha sido en el año 25. Otro KPI bastante importante es el Direct Mix. Viene a ser como las reservas directas, ¿no? El tanto por ciento de reservas que no pasan por Google, sino que directamente van a la app, en el teléfono o bien a la web de Booking para realizar la reserva. Y este dato es importantísimo porque actualmente un 67% de los usuarios ya no vienen a través de Google o no pagamos por adquirir a estos clientes. Es decir, un 67%
de los usuarios hacen la reserva directamente en la aplicación de Booking. Y este dato es clave, ¿no? Porque a medida que tengamos más usuarios recurrentes, más usuarios que no tengamos que invertir o pagar publicidad para que vengan a la plataforma, el negocio va a escalar, porque prácticamente el coste mayor es el coste de marketing. El tráfico que llega sin intermediación pues es crucial. Dentro de ese tráfico hay parte que va por la web y parte que va a través del móvil. Y el móvil es clave, porque el crecimiento del uso del móvil en la sociedad pues es prácticamente exponencial, y son cada vez más los usuarios que usan el móvil para hacer la reserva. Pero también es clave porque el móvil nos da inmediatez, nos permite mandar alertas, nos permite mandar promociones y prácticamente a tiempo real, a diferencia de la web donde yo necesito estar delante del ordenador, ¿no? Pero el móvil lo llevamos todo el día con nosotros, con lo cual es una herramienta para interactuar realmente poderosa. El attach rate viene a ser todas las reservas de alojamiento que incluyen un servicio adicional. Es decir, la base es la reserva de hotel, pero si esa reserva también lleva un alquiler de coche, lleva un alquiler de avión, lleva una experiencia, lleva una reserva de hotel, todo eso, digamos, aunque con un pequeño coste, pero ya el coste de adquisición lo hemos hecho, va directamente al margen. Entonces esto aumenta el lifetime value del cliente, porque los clientes reservan un viaje, lo que llamamos viaje conectado, donde no solamente reservamos la habitación del hotel, sino un conjunto de servicios, y estos clientes que reservan un global de servicios que se llama viaje conectado son clientes que se tienden a fidelizar o son más recurrentes en las compras. Y esto evidentemente reduce el coste de marketing, que es la clave del negocio, porque prácticamente, como veremos ahora, el porcentaje mayor del coste del negocio, el coste de marketing. Los costes realmente están por debajo del margen bruto. Costes operativos, como han ido creciendo, pero han ido creciendo por debajo del margen bruto. En los últimos 10 años pues ha crecido en torno al 8,96%, mientras el margen bruto ha crecido al 9,5% anual. Los costes operativos actualmente vienen a representar como un 59%, casi el 60% del margen bruto, pero venimos de un 62 o un 67 en el año 23. Están decreciendo. Pero vamos a desglosarlo un poquito más, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en el detalle. Y si lo desglosamos, vemos que tenemos la partida de gastos de ventas y marketing, que es un 43%, pero si lo desglosamos un poquito más, tenemos por un lado costes de marketing y costes de ventas. ¿Qué son los costes de ventas? Prácticamente representan principalmente los costes directos de procesar las transacciones, de dar soporte a las ventas, a diferencia de los gastos de marketing, que lo único que buscan es atraer al cliente hacia nuestra plataforma y captarlo para luego fidelizarlo. Importante, no solamente captarlo, sino fidelizarlo, y que la próxima vez que haga una reserva o haga una compra lo haga directamente desde nuestra plataforma, sin necesidad de que tengamos que volver a invertir en ese cliente. Ahí está la clave. Pues el coste de venta, sin embargo, pues representa pues costes de procesar las transacciones, dar soporte a las ventas, costes de procesamiento de pagos, las comisiones que Booking paga al banco, a los procesadores de tarjeta como Visa o Mastercard, los centros de llamadas que dan soporte a los viajeros cuando tienen un problema, cuando tienen que realizar alguna gestión, también provisiones por insolvencia, dinero reservado para cubrir, pues yo que sé, posibles fraudes, etcétera. Y luego, pues, el también llamado impuesto a los servicios digitales. El incremento de estos gastos a menudo crece más rápido que el revenue, y esto pues se debe principalmente por el modelo de agency a merchant, ¿no? Aquí podemos ver el coste de marketing,
como en tanto por ciento del gross booking, cómo viene a ser en torno a un 4,40. Pero vemos cómo se ha ido reduciendo, porque desde el año 21 que estábamos en 4,96 o en el año 20 en un 6,16, el coste de marketing, el coste de adquisición, se ha ido reduciendo de 4,96, 4,94, 4,49, 4,40. Estamos en 4,40 y seguramente esto se irá reduciendo. ¿Cuánto representa esto de las ventas? Pues igualmente, actualmente un 30% de las ventas, pero es que venimos de un 34-35%. Bien. Y por otro lado tenemos los costes de venta, que es lo que estamos hablando anteriormente, el coste de gestión, de servicio de call center, de gestión de la venta, etcétera, donde es prácticamente un 1,86% del gross booking y un 12% de la venta, pero reduciendo, ¿vale? Del 13,14% del año 24. Y luego tenemos los costes generales y administrativos, que suelen ser como un 6%, y bueno, pues esta es toda la estructura, ¿no?, de Booking, que seguramente también se irá reduciendo. Daros cuenta de los porcentajes que teníamos en el año 18-19 en un 7-12%, sí que es verdad que este año es un poco inusual porque es el año del COVID, bastante estable. La clave está aquí. Marketing expenses, costes de marketing, un 30%, y muestra una mayor eficiencia en el marketing respecto a otros competidores, como veremos luego, que tienen un porcentaje mucho mayor. La transición al modelo Merchant, por lo tanto, es clave porque al gestionar el pago, Booking asume las comisiones bancarias, asume el riesgo de fraude, que antes no tenía en el modelo Agency, y esto evidentemente infla la partida de gasto. Por otro lado, el crecimiento en vuelos, en viaje conectado, Connected Trip, los vuelos tienen márgenes mucho más pequeños que los hoteles. Para vender un vuelo, Booking tiene que procesar el pago, tiene que dar el soporte, pues si luego hay una cancelación, pero su beneficio, aunque sea una pequeña fracción comparado con el coste del hotel, esto hace quizás que los gastos operativos pesen más sobre el total del ingreso, pero el gasto de captación de ese cliente ya está hecho. Aquí hay una clave que creo que no se está entendiendo, no se tiene en cuenta o no se entiende bien del negocio. Reservas son las reservas directas sin inversión en publicidad. Yo me planteo, la inversión en publicidad, 100% de esa inversión, que es prácticamente por encima de un 30% del revenue, un 30% de las ventas, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que es un gasto o es una inversión? Es un gasto en captación de ese cliente, pero parte de esos clientes van a ser fidelizados. Prácticamente un porcentaje del 50% de las ventas son ventas recurrentes de clientes fidelizados. Entonces, cada cliente, cada 100 clientes que yo capto, 50, las próximas reservas van a hacerlo a través de la aplicación. Ese cliente no voy a necesitar volver a invertir en él para captarlo. Va a ir directamente a la plataforma de Booking a hacer la próxima reserva. Con lo cual aquí hay un dilema importante, porque esto supone un cambio muy importante en la contabilidad de la empresa. La diferencia de si esta inversión en marketing es gasto o es inversión. Desde el punto de vista contable no hay duda, ¿vale? Porque se imputa como gasto. Pero si se llegara a imputar como inversión, se puede capitalizar. Es decir, desde este punto de vista, todo este gasto se podría repartir en diferentes años, se podría capitalizar en varios años, con lo cual el flujo, si cabe todavía, el flujo de caja, si cabe todavía, va a ser mucho mayor, mucho mayor. Esto ya sería vomitar flujo de caja.
Entonces lo que yo veo es que esta partida, si bien no toda, ¿no?, un porcentaje en torno al 50%, podía ser considerada inversión y no gasto. Estos clientes dejarán de necesitar la inversión en publicidad y serán clientes recurrentes en el futuro, vía app o vía web, con lo cual van a ser futuras ventas sin necesidad de publicidad. Primero, quizás deberíamos haber diferenciado o aclarado la diferencia entre qué es un gasto y qué es una inversión. La diferencia entre un gasto y una inversión radica en el retorno futuro. Un gasto es una salida de dinero para cubrir una necesidad inmediata. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un coste para fabricar un producto de una materia prima, en el momento de fabricar una unidad, yo necesito esa materia prima, le imputo ese gasto para obtener ese producto, ¿vale? Y cuando vendo, obtengo un retorno. Pero el gasto es inmediato. Sin embargo, una inversión genera una rentabilidad futura, a diferencia de un gasto. Entonces, esos ingresos recurrentes que me van a generar esos clientes fidelizados, que son un gasto o una inversión. Yo lo veo más como una inversión. Ese porcentaje de clientes que captamos mediante publicidad se convertirán en clientes futuros. Serán clientes recurrentes vía app, vía web y no necesitarán publicidad. Estos son como el 50% o el 60% de las reservas que a día de hoy son directas. Y para mí ese 50-60% es inversión. Actualmente, entre el 55 y 60% de todas las reservas de hotel provienen ya de clientes de la app o de la web, ¿vale? No necesitan inversión en public. Pero es que se prevé que para el año 26 podamos llegar al 67%. 7 de cada 10 no van a venir captados a través de la inversión en marketing. Los clientes Genius de nivel 2 y 3 ya representan el 30% de los usuarios y el 50% de las reservas vienen de clientes Genius 2 y 3. Estos clientes tienen una frecuencia mucho más alta. Si yo tengo 100 clientes, 50 son recurrentes. Pero es que si tengo 200, 100 se van a convertir en recurrentes. Van a ser clientes fidelizados. ¿Por qué sigue Booking invirtiendo en publicidad? Básicamente por dos motivos. El primero, porque está pasando de inversión de captación para captar más clientes a una inversión en creación de marca. Pero, aparte de eso, todavía Booking tiene mucho mercado para poder crecer, con lo cual estamos en proceso de expansión. No importa que tengamos una base importante de clientes que no necesiten esa marca, evidentemente siempre tenemos que seguir posicionándonos en la cabeza del cliente para que piense en nosotros cada vez que tenga que realizar una reserva. Pero, si tengo todavía mercado para seguir creciendo, tendré que seguir invirtiendo en publicidad para seguir captando clientes y esa base de clientes fieles, de clientes recurrentes, siga creciendo. Si yo en algún momento decidiera bajar la inversión en marketing, todos esos clientes que ya tengo fidelizados van a comprar sin necesidad de marketing. Y esto es importante porque cambia la contabilidad totalmente del modelo y del negocio. Otro punto importante es el take rate, ¿vale? Y aquí podríamos hacernos una pregunta: si este crecimiento del take rate que estamos viendo del año 22 en 14,1 a 14,5% en el año 25 viene por una expansión o una mayor tasa de retención, ¿le estoy cobrando más al hotelero? ¿O realmente viene por un crecimiento del número de reservas? ¿Qué pensáis? Dejadlo en los comentarios. Que si os gusta el contenido, deis like, que os suscribáis al canal para apoyar el canal y que futuros vídeos pues os avisen y podáis acceder a él, no se os pierda ninguno.
Yo soy un canal muy pequeño, lo hago me apasiona este mundo y comparto todo mi trabajo y llevo, pues evidentemente esto lleva unas horas de trabajo y lo mínimo que creo que podemos hacer pues, es dar un like, dejar un comentario, no cuesta nada y os aseguro que la persona que realmente crea ese contenido lo agradece muchísimo porque todo este trabajo que se comparte de forma gratuita y desinteresada, pues al tener feedback pues uno se siente un poco reconfortado de que la gente valore el trabajo y el tiempo. Y si no te gusta igualmente, di lo que no te gusta, di qué se puede mejorar, di si soy muy pesado, si no sé hablar, si no tengo ni idea de lo que estoy hablando, dilo también, porque se agradece ese feedback para poder mejorar y hacerlo mejor. Son capacidades, skills que haciendo esto también se ganan, ¿no? Y al final tiene su aplicación en la vida diaria, ¿vale? Así que deja un like, suscríbete, compártelo con otras personas que le pueda interesar para un poco dar feedback y dar un poco de cariño a las personas que dedicamos tiempo a compartir nuestro trabajo y nuestro tiempo, ¿vale? ¿Está Booking subiendo precios a los hoteleros o está ganando cuota de mercado? ¿Vale? ¿De dónde viene esta expansión del take rate? Pues yo creo firmemente que está ejecutando ambas estrategias. No sube la comisión base que le está cobrando a los clientes, pero incluso yo diría que lo que ha conseguido es perfeccionar el método para que sean los hoteleros los que paguen voluntariamente más. Te estará explotando la cabeza pensando cómo los hoteleros van a pagar más voluntariamente. Vayamos por parte. Primero, ¿cómo está subiendo precios a los hoteleros? ¿Cómo está consiguiendo Booking que los hoteleros le paguen de forma desinteresada a Booking? Con programas de visibilidad. Preference Plus, los hoteles pagan hasta un 22% de comisión a cambio de aparecer en primeras posiciones y sean ellos los elegidos en la reserva. Con lo cual ya ahí Booking está recibiendo un ingreso adicional de forma voluntaria, porque es el hotelero el que decide pagar para tener mejor visibilidad o aparecer en las primeras posiciones. Persuasión algorítmica. Tras la prohibición europea de la cláusula de paridad, sabéis que Booking impedía a los hoteles vender más barato en su propia web. Entonces Booking ha respondido con su propio algoritmo. Si un hotel, por ejemplo, vende más barato por fuera de la plataforma de Booking, Booking puede bajar la visibilidad, reducir la visibilidad o dirigir el tráfico hacia otros competidores del hotel que sí que mantienen esta cuota de paridad, es decir, que no venden más barato en su propia web, de forma que Booking no pierda su comisión. Hay mayor presión en márgenes. Aunque Booking no esté subiendo directamente la tasa de retención de la reserva, a veces han bajado ligeramente el take rate para ser más agresivos comercialmente. El ser más agresivo y reducir el take rate para que el cliente tenga que pagar menos obliga también al hotelero a competir nuevamente con Booking y tener mayor agresividad en los precios, con lo cual también obliga de alguna forma, si Booking baja el take rate o digamos que asume parte de la pérdida para que el cliente se decante por Booking en vez de ir a la web de reserva del hotel, el hotelero de alguna forma también se ve obligado a bajar precio. Entonces Booking está sacrificando un poco de ganancia para asegurarse que nadie más se lleve esa reserva. Si tú vendes tu habitación en tu web a 100 euros, Booking, usando parte de su comisión, la pone en su plataforma a 97, por ejemplo. El cliente elige Booking y esto crea una espiral donde el precio de la habitación baja en todo el mercado por esta presión competitiva. Porque Booking prefiere ganar un 12%, por ejemplo, de 1000 reservas que un 15% de 500. En total, con el mismo coste, va a obtener un beneficio mayor si consigue un 12% de 1000.
De esta forma, pues se asegura que el cliente siempre encuentre el precio más bajo en Booking. De esta forma se asegura que el cliente se va a fidelizar. De esta forma se asegura de que la próxima vez, cuando el cliente tenga la necesidad de reservar, va a abrir la app de Booking antes de mirar. De alguna forma lo que busca es reducir el coste de marketing, que es el coste grande, el coste importante del negocio. A la par, eliminan competencia, por ejemplo, Expedia, o agencias de viajes más pequeñas, o quien va directamente a la web del hotel. Es una estrategia de fidelización. Quieren ser los más baratos, quieren estar en la mente del consumidor, quieren fidelizarle. La estrategia de Booking Sponsored Benefit, lo que se llaman EBSB. ¿Qué riesgos tiene esto? Pues el hotel, por ejemplo, para competir con esto, puede desactivar que Booking pueda hacer la venta, es decir, el modelo Merchant, con lo cual daros cuenta de lo importante que es el modelo Merchant, porque si Booking no puede gestionar el pago, pierde la capacidad técnica de alterar el precio, pierdes toda la posibilidad de vender productos alternativos, de alquilar el coche, porque ya no controlas el pago. También el hotel perderá la protección, por ejemplo, contra cancelaciones, el uso de tarjetas fraudulentas, o el hotel va a tener un coste adicional y ahí tiene que sopesar si le va a interesar o no. Aparte de eso, cómo los hoteles también están reaccionando ante esta competencia, pues muchos hoteles también están poniendo un sobrecargo en la reserva de Booking por encima del que tienen en su propia web, para que el cliente vaya directamente a la web del hotel y no vayan a Booking. De alguna forma también le ofrecen al cliente valor añadido mediante, por ejemplo, beneficios exclusivos como el checkout más tarde, o alguna bebida de bienvenida, o acceso al parking solamente para reservas directas. De alguna forma intentan fidelizar, el hotel también intenta fidelizar al cliente. Un cuchillo de doble filo con el que tiene que lidiar Booking. Debido a la denuncia de paridad, solamente en la Unión Europea, la nueva ley de mercados digitales, la DMA, en Europa Booking ya no puede prohibir al hotelero que ponga precios más bajos en su web. Con lo cual Booking no se va a quedar de brazos cruzados, lógicamente. Además estamos hablando de Europa, que es donde Booking tiene quizás la mayor cuota de mercado por la fragmentación del mercado. Y Booking pues va a usar su plataforma, va a usar su tecnología, va a usar datos y la escala para recuperar el control. ¿Qué es lo que está haciendo Booking para contrarrestar este posible riesgo? Pues castigar con el algoritmo, quitándole visibilidad a estos hoteles, con el botón que han implementado de te igualamos el precio. Booking anima activamente al usuario a que si encuentran la habitación más barata en otro sitio, pues Booking le va a igualar ese precio. De alguna forma Booking tienen un presupuesto de marketing casi infinito. O sea, Booking puede pujar más alto que cualquier hotel, sin duda. Entonces el cliente verá el anuncio de Booking arriba y entrará allí antes que en la web del hotel. Con lo cual llega un momento en el que si tienes que pujar más que Booking, tienes todas las de perder, porque Booking tiene prácticamente capacidad infinita para invertir en publicidad, tiene un flujo de caja y tiene dinero a raudales. En algún momento en esa competencia la inversión en marketing del hotel, la rentabilidad en marketing del hotel va a caer. Esta es una de las herramientas que Booking está utilizando para evitar y este problema. Y por otro lado también otra herramienta es el ecosistema Genius. Aunque el hotelero ponga un precio más bajo en su web, muchos clientes prefieren reservar en Booking simplemente por los derechos acumulados en la plataforma de Booking. Clientes Genius 2 y 3, pues por ejemplo le ofrecen desayunos gratis, soporte 24/7, una serie de ventajas, de forma que el cliente no salga del entorno o del ecosistema de Booking
y ni siquiera se plantee comparar con la web directa del hotel por todos los beneficios que está obteniendo. Pero es que también, por otro lado, Booking está ganando cuota de mercado. Booking sigue consolidándose como el líder indiscutible en el mercado del turismo. A cierre de 2025 alcanzó una cuota del 41% en el sector de agencias online, superando a Expedia, que tiene en torno al 22%, y Airbnb, que está entre el 16 y 19% en 2023, se cree en torno al 16% actualmente a cierre de 2025. Booking ha crecido en alojamiento alternativo, que era el negocio inicial de Airbnb. Ha logrado capturar cerca del 46% de las pernoctaciones en el segmento de alquileres vacacionales, compitiendo cara a cara con Airbnb. Ha conseguido incrementar cuota o ha conseguido captar cuota de mercado con el viaje conectado, el Connected Trip, una cuota de mercado que viene de la diversificación. En 2025 la venta de vuelos creció como un 37-38%, las atracciones un 80%, logrando que el cliente pues reserve todo el viaje, todas las experiencias dentro del ecosistema de Booking y no solamente el hotel. Es uno de los motivos por los que el beneficio neto se ha reducido este último año, y es por los costes del programa de transformación y modernización. Booking está invirtiendo activamente en transformar y modernizar toda la infraestructura operativa y optimizar costes, sobre todo con el uso de IA. Y esto va a mejorar muchísimo los márgenes y lo vamos a ver en los próximos años. La dependencia de Google pues es un riesgo, pero como vemos cada vez tiene menos dependencia, y la app es un hedge porque cada vez más usuarios están utilizando la app. Booking es una empresa europea que cotiza en dólares y realmente está listada en el Nasdaq, pero prácticamente no llega ni al 10% de sus ventas en Estados Unidos. Europa y Asia viene a ser como el 80%. Vemos como fuera de Estados Unidos pues viene creciendo pues a tasas por encima del 10%. Sin embargo, pues en Estados Unidos se ha ralentizado un poquito y viene creciendo 6 y 3% en el año 25, 3,78% concretamente. El gran negocio está fuera de Estados Unidos, sobre todo en hoteles independientes en Europa. ¿Por qué? Pues el modelo en Europa es de hoteles independientes, porque son más pequeños, no tienen el mismo poder de negociación que las grandes cadenas, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, daros cuenta que aproximadamente sobre el 70% de los hoteles, incluso vuelos con aerolíneas, están ligados a grandes franquicias. Hilton, Marriott o American Airlines tienen sus propios programas de fidelización y no necesitan a Booking. Y prácticamente el 90% de las noches de habitación de Booking están asociadas a hoteles independientes, a alojamientos alternativos o cadenas más pequeñas. Y entonces Europa tiene un mercado mucho más fragmentado y eso le permite a Booking tener mayor poder de negociación. Estos pequeños hoteles tienen más problemas para crear sus propios sistemas de reserva, para crear su propio sistema de fidelización. Riesgo. ¿Qué tendencia vamos a tener hacia un mercado más fragmentado o más consolidado? Un posible riesgo que tiene Booking en Europa es que estos grandes conglomerados como Marriott o Hilton ejerzan presión sobre los pequeños hoteles y los absorban, y de alguna forma un posible riesgo en aquellos mercados más fragmentados es que se consoliden, con lo cual hay Booking sí que perdería mucha capacidad de negociación sin duda. Entonces es un punto a vigilar, pero creo que a corto plazo ese riesgo que sí que no lo deberíamos de perder de vista. Básicamente aquí los KPIs que mueven la aguja pues son las noches de hotel, y el crecimiento del número de noches de hotel es determinante. El ADR, el Average Daily Rate, o la tarifa media diaria que cobra por cada reserva de hotel.
el take rate, es decir, la parte de tarta que se lleva de cada reserva, y otros indicadores también que habría que monitorizar es, en el sector se mira mucho el margen EBITDA y sobre todo la conversión de free cash flow, que luego veremos que es bestial. Un elemento que a mí me gustaría comentar es el proceso en el cual Booking está inmerso de desapalancamiento operativo para conseguir apalancamiento operativo. ¿Y qué es esto? Esto es como dar 2 pasos atrás para coger impulso. Hemos visto tasas de crecimiento de 2 dígitos, aunque no hemos vuelto, la verdad, a los márgenes prepandemia. Esto se debe en mayor parte al cambio de modelo que hemos hablado ya anteriormente de Agency a Merchant. Esto evidentemente está derivando en un desapalancamiento operativo. ¿Por qué? Porque estamos incrementando los costes. Los costes de adquirir, de procesar el pago, de gestionar la reserva, van a incrementar nuestros costes sin duda. Sin embargo, también mejora el flujo de caja libre, pues nos permite cobrar antes al cliente. Pero, oye, si estamos perdiendo margen, ¿por qué hace Booking esto? Si Booking cobra, puede aplicar descuentos, donde el programa Genius de fidelización es una pieza clave de este rompecabezas. Puede empaquetar servicios, es decir, aparte de vender la reserva de hotel, vender el vuelo, vender el coche. Y para esto no tiene que depender del hotelero. Pero si Booking no tiene el poder de la venta, no puede aplicar estos descuentos. No puede manejar esta bolsa de igual forma. Por esto es tan importante y es clave el modelo Merchant, porque le da una ventaja competitiva bestial. Y como estáis viendo, recordad la evolución. Aquí podemos ver cómo el modelo Merchant está escalando, cambiando absolutamente el negocio. Este modelo es lo que le permite a Booking ser más competitivo frente a rivales como Expedia. Y la clave es el ecosistema que está creando alrededor de este modelo. Global Payment Flexibility. Booking podría aceptar pagos que los hoteles individuales no podrían. Por ejemplo, métodos de pago locales para el mercado emergente, por ejemplo Alipay en China, e-wallet, bancos online. Un pequeño hotel en Francia no podría procesar estos pagos. No puede aceptar pagos de Alipay, por ejemplo, de un chino. Sin embargo, Booking sí que puede y tiene capacidad para procesar estos pagos, y eso es una ventaja competitiva para que el hotelero quiera trabajar con Booking, quiera tener su hotel listado en la plataforma o en el escaparate de Booking. ¿De acuerdo? Por otro lado, al pagar por adelantado, el cliente también tiene un compromiso mayor, y de hecho eso se ha traducido en una reducción de las cancelaciones, y facilita por otro lado también atraer más hoteles, porque el hotel ve cómo se reduce el número de cancelaciones y entonces pues llega a la conclusión lógicamente de que le interesa estar en la plataforma y perder un poquito de margen a cambio de reducir esa tasa de cancelación. Mejora la confianza y la protección del usuario, porque el usuario que trabaja con Booking y ya está dentro del ecosistema tiene, digamos, mayor confianza en que está pagando a Booking, que si tiene un problema de pago, Booking va a responder. Esto evidentemente previene posible fraude y una mayor protección hacia el cliente. En definitiva, mayor confianza del cliente, mayor fidelización y mayor recurrencia. Booking lo que está haciendo con todo esto es cambiar margen por volumen. Pero es que una vez que escale el negocio, ese margen va a volver a Booking nuevamente. De esta forma, con el desapalancamiento operativo para apalancarse, Booking está consiguiendo
un apalancamiento operativo real. El modelo Merchant, evidentemente, es más costoso, no vamos a discutirlo, pero esos costes fijos de software, de oficina, de administración central, a medida que escalamos el negocio, se van a repartir esos costes fijos, que son fijos, entre más reservas, con lo cual se va a diluir y vamos a conseguir un apalancamiento operativo real. Esto, sin duda, pues permite que el beneficio de Booking va a crecer mucho más rápido que los gastos. En definitiva, apalancamiento puro operativo. ¿Y qué palancas? ¿Qué palancas van a impulsar todo esto? ¿Qué palancas van a impulsar la expansión de márgenes nuevamente una vez que consigamos incrementar el volumen, que es en el proceso que estamos ahora? Pues primero, eficiencia en marketing. Ahora dependen menos de pagar a Google para conseguir clientes. El sector turístico es tremendamente dependiente del marketing. El ratio marketing-ingresos, cuanto mayor ese ratio, más dependencia tengo del tráfico pagado. Y el verdadero moat de Booking no es la tecnología, sino es ese tráfico directo, es la marca. Y es lo que ahora intenta crear. Ya no solamente sigue invirtiendo publicidad en captar clientes, sino también en estar en la mente del consumidor cuando el cliente decida contratar un viaje. Y esto se traduce en datos. Booking tiene una tasa de gasto en marketing ingresos en torno al 30-35%. Es bastante eficiente, porque Expedia, por ejemplo, tiene más de un 40%, Drinks un 65%, Trivago tiene hasta un 80%. Otra clave, otra palanca importantísimo es el cambio hacia todo en uno, el viaje conectado. Es decir, ya no solamente alquilamos hoteles, vuelos, experiencias, coche. Booking está construyendo una super app, una app desde donde el cliente apenas tenga fricción para contratar todo el viaje. Booking está creciendo mucho en apartamentos y casas propietarias, lo que es el negocio de Airbnb. Otra palanca importante es la IA y la automatización. Están reduciendo costes de una forma importante usando la IA para todo el tema de atención al cliente, para la detección de fraude, para hacer tareas repetitivas. Servicios fintech es otra palanca, o sea, todo lo que es el procesamiento de pagos. Booking ha empezado a generar ingresos extra mediante, por ejemplo, el cambio de divisa, porque ahora tiene que gestionar muchísimas divisas, cosa que, por ejemplo, los hoteleros no pueden hacer o necesitarían invertir, y un coste bastante importante que en cierto modo no le interesa para el volumen que tienen, pero que Booking sí que puede diluir entre el total de sus reservas a la medida que adquiera mayor escala. Otra palanca importante, el viaje conectado. Al controlar el pago puede hacer venta cruzada, vendiendo coches, hoteles en una sola transacción. Cada producto adicional tiene un margen bajo, es decir, el ticket del avión o el ticket o el alquiler del coche no tiene el mismo margen que un hotel, pero es que ya el gasto está hecho. Ese beneficio es puro, va directo al margen. El coste de adquirir al cliente ya se pagó. ¿Qué decir del tema de exposición de divisas? Booking cotiza en el Nasdaq en dólares. Booking genera más del 70% de su revenue en Europa, principalmente en euros, en libras y coronas. Cuando el dólar se fortalece frente al euro, un hotel en París que genera 100 euros de comisión, antes valían 110 dólares. Al fortalecerse el dólar, esos 110 dólares por conversión pasan a ser 105 dólares. Con lo cual el negocio operativo no ha cambiado. Exactamente, yo he vendido lo mismo. Sin embargo, el revenue reportado en dólares se reduce. Y al revés, un dólar débil infla artificialmente el revenue, aunque el negocio prácticamente sigue igual, no ha cambiado. Por otro lado, el gross booking o
o las reservas brutas incluyen el precio total de la reserva, lo que paga el viajero, básicamente, ¿vale? Si un alemán, por ejemplo, reserva un hotel por 200 euros la noche, esos 200 euros entran directamente en gross booking o reserva bruta. En los años de un euro débil, ese gross booking en dólares, cambiado a dólares, se comprime, aunque el volumen sigue siendo el mismo, no ha cambiado, pero del debilitamiento del euro a la hora de hacer la conversión a dólares va a suponer menos dólares, una compresión de revenue. También el dólar débil de alguna forma perjudica al viajero americano, que cuando tenga que viajar a Europa y pagar en euros le va a suponer un coste mayor, y esto de alguna forma puede detraer demanda por el mayor coste para los viajeros que pagan en dólares. Entonces, pues en definitiva, un dólar fuerte hace que Europa sea más barata para el viajero americano, y esto aumenta el volumen de reserva hacia Europa, lógicamente, beneficiando a Booking, cuya oferta es mayoritariamente europea, donde tiene gran parte del negocio. Un dólar fuerte respecto al euro, pues el revenue reportado baja, pero el viajero americano visita más Europa, con lo cual la demanda sube. Un dólar débil respecto al euro, pues el revenue reportado sube, lógicamente, pero el viajero americano reduce el viaje a Europa, con lo cual, pues bueno, una fortaleza generalizada del dólar pues tiene un efecto negativo en los earnings, sin duda. El negocio subyacente puede seguir igual de sano, simplemente los earnings, pero el número de reservas puede seguir siendo el mismo. Sí que Booking no hace ningún hedge sobre la divisa, porque de alguna forma, como trabaja en todo el mundo con diferentes divisas, de alguna forma pues se compensan entre sí. Y sí que es importante mirar los datos en current currency y ver siempre el gap ese entre el crecimiento reportado en moneda constante y en dólares, ¿no? Porque a veces puede que tenga un pequeño decrecimiento que sea más bien atribuible a la divisa que al propio negocio. Hablemos un poquito de mercado.